Bueno, buenas tardes para todos y todas. La idea de este videíto, del video de esta semana, es explicar un poco sobre Crónica de una muerte anunciada, el libro que si fueron siguiendo el cronograma o lo que estuve subiendo en el blog, deberían haber arrancado a leer al menos hasta el capítulo 1 completo, ¿sí? La idea sería que hayan seguido leyendo por sus propios medios, ¿sí? En la medida que tuvieran ganas, pero bueno, lo estipulado era hasta el capítulo 1 completo, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de explicar algunas cosas básicas de lo que aparece hasta ahí, ¿sí? Tratando de no spoilear y considerando que quizás con todas las materias y todas las actividades que están teniendo, alguno no haya leído todo. Espero que no sea el caso, pero bueno, la idea sería no spoilear para no sacarle la diversión al libro, ¿sí? Vamos a explicar en este video primero el género al que pertenece y después los personajes y qué sucede principalmente en el capítulo 1, ¿sí? En el principio del capítulo 1 más que nada. Principalmente porque el texto va y viene en el tiempo, entonces quizás produzca algunas confusiones. Entonces quiero que nos organicemos como una especie de línea de tiempo, ¿sí? Para armar qué es lo que pasó primero, qué pasó después. Perdón que van a estar escuchando a mi perro llorar del otro lado de la puerta. Bueno, primero, el texto, se imagino que se habrán dado cuenta todos, es una novela, ¿sí? Pertenece al género narrativo porque está escrito en prosa, ¿sí? Es decir, al principio hasta el final del renglón, se divide en capítulos, está escrito en párrafos con oraciones. Eso lo habíamos visto el año pasado, ¿sí? Ya lo sé, que lo vimos el año pasado. Sé que hay chicos nuevos, entonces si alguien ya tiene alguna duda con eso o no se acuerda o lo que sea, me escribe, me pueden dejar un comentario acá o me mandan un mail, como prefieran, ¿sí? Y yo les puedo mandar la explicación, les mando un videíto, un audio, lo que haga falta para sacarnos las dudas, ¿sí? La idea es que nadie se quede con dudas en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, según su estructura, es un género literario narrativo, ¿sí? Es una novela breve, no es muy larga, pero es una novela. Y según el tema, según lo que presenta, la historia que presenta, ¿sí? Pertenece al realismo mágico. También el año pasado vimos una presentación, vimos qué era el realismo mágico, pero no leímos nada de realismo mágico ni entramos más en detalle. Yo la clase pasada, le subí en la pestaña de material teórico, de textos teóricos, le subí un PDF, ¿sí? Que tiene una explicación sobre por qué Crónica de una muerte anunciada pertenece al realismo mágico, ¿sí? Y cuál es el recurso que más aparece en Crónica de una muerte anunciada que lo hace pertenecer al realismo mágico, ¿sí? Ahora voy a explicar todo eso, no se preocupen. La idea era que cuando ustedes vean este video con la explicación ya hubieran leído la parte teórica para que esto aclare ese texto, ¿sí? Y no al revés, porque si no es como medio confuso si me escuchan a mí hablar de algo que ni siquiera leyeron ni tienen idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Es medio por ahí les va a llevar más tiempo entenderlo. Entonces vamos a arrancar por esto. ¿Por qué decimos que Crónica de la muerte anunciada pertenece al realismo mágico? ¿Sí? Nosotros lo que vimos el año pasado y lo que tienen en el texto teórico que les subí la semana pasada, es que el realismo mágico es un género que presenta textos realistas, pero que al mismo tiempo y en paralelo, eso es lo que quiero destacar bien el día de hoy, aparecen sucesos irreales, fantasiosos, pero estas realidades, digamos, estas dos formas de ver el mundo van de la mano, no es que se contradicen en ningún momento. No es como los cuentos de los niños en los que aparece una bruja y con una explicación completamente mágica y de otro mundo irreal, ¿sí? Soluciona todo. No es eso lo que va a pasar en Crónica de una muerte anunciada. Si estaban esperando eso, lamento spoilerles que no va a pasar, ¿sí? Pero sí aparecen sucesos que no son realistas 100%. Por ejemplo, en lo que hasta ahora todos leímos, ni bien arranca el libro, ¿sí? Plácida Linero, que es la mamá de Santiago Nazar, le dice que ella interpreta sueños y que le va a interpretar el sueño que tuvo anoche, ¿sí? Si nosotros nos basamos en la realidad científica y documentada, ¿sí? No existe un método para interpretar sueños 100% verídico, ¿sí? No es una ciencia la interpretación de sueños. ¿Mm? Entonces ahí es donde podemos ver que empieza a aparecer esta realidad mágica, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es como que aparecen todas estas creencias, ¿sí?
de que muchos pueblos latinoamericanos que nosotros hoy en día seguimos teniendo, ¿sí? Muchísimas. No sé, por ejemplo, es el día de hoy que muchos llevan o llevamos una cintita roja, ¿sí? Contra la envidia. Eso sería un ejemplo típico del realismo mágico. No es que ustedes están pensando que una bruja los va a salvar de que la gente les tenga envidia, pero uno se siente protegido teniendo la cintita roja en la muñeca. Bueno, esos son el tipo de cosas que tenemos que buscar en el texto y que vamos a encontrar muchísimos ejemplos, ¿sí? Para decir que pertenece al realismo mágico, ¿sí? Entonces, explicado esto, ¿sí? Vamos a los personajes principales. Obviamente el protagonista es Santiago Nazar, es el primero que se nos habla, ¿sí? Se nos explica en todo el primer capítulo que viene de familia árabe, ¿sí? Se nos cuenta toda la historia de su familia, toda la historia de la casa, cómo llegaron a vivir esa casa, cómo adquirieron esa casa, cómo la convirtieron, cómo era antes, ¿sí? Eso es muy característico del escritor, de Gabriel García Márquez, hace todo ese detalle sobre los objetos y sobre las personas, sobre las familias en la mayoría de sus textos, ¿sí? Eso es lo que hace que a mí me guste tanto. Después cada uno decide. El libro se autoespoilea y ni bien empieza, nos presenta que Santiago Nazar lo van a matar ese día, ¿sí? Pero eso hace que les deje de dar ganas de leerlo. Bueno, espero que a ustedes no, a la mayoría de las personas lo que nos pasa es que justamente nos dan ganas de saber por qué lo mataron, cómo lo mataron, dónde, qué pasó, ¿no? Sabemos que se va a morir, pero queremos saber de qué, por qué, ¿no? Al menos esa es la idea, creo, central, ¿sí? Entonces el libro arranca así, diciéndonos que a Santiago Nazar lo van a matar ese día, ¿sí? Y empieza como a ir para atrás y a contarnos todo lo que pasó ese día y el día anterior, ¿sí? Entonces, tenemos al protagonista que es Santiago Nazar. Después aparece también en este primer capítulo su mamá, que ya la mencionamos, que es Plácida Linero, ¿sí? Se nos mencionan poquitas cosas, que interpreta los sueños y cómo fue su matrimonio con el papá de Santiago Nazar, que ya falleció cuando empieza el libro, y no mucho más. Después aparece también Cristo Bedoya, que era un amigo de Santiago Nazar, el obispo que los va a visitar, ¿sí? El obispo saben que es un cargo religioso, es más que un sacerdote, digamos, ¿no? Que va a visitar el pueblo ese domingo. Ángela Vicario, que es la chica que se casó el sábado, ahora vamos a organizar la cronología, ¿sí? Que era, y esto es importante tenerlo en cuenta para lo que siga en la lectura, era una parienta lejana de Santiago, ¿sí? Una prima así, media perdida, pero había una relación familiar entre ellos. Como decía, la chica se casó un sábado con Bayardo San Román, ¿sí? Que bueno, obviamente se convirtió en el marido de esa noche, que no era un hombre de ese pueblo, vino de otro lado y después van a ver, cuando se cuenta la historia de él, que vino para casarse, vino a buscar una mujer a ese pueblo, se dice. Ahí también tenemos un pequeño rasgo, así como muy chiquitito, pero muy sutil, pero presente también del realismo mágico. ¿Cómo puede alguien saber que va a encontrar a su futura esposa en ese pueblo? Puede haber ido con ganas de casarse y de buscar una mujer, pero no hay modo de que lo supiera antes, no hay modo de que diga, sí, fui a casarme allá, porque después la conoció, ¿sí? Y después aparecen también Pedro y Pablo Vicario, que eran los hermanos de Ángela, que van a tener un papel central, ¿sí? Vamos a organizar un poquito la cronología, ¿sí? ¿Qué sucede? En todo el libro nos va a presentar un par de sucesos que suceden un fin de semana, sí, para la redundancia. Primero, el sábado a la noche, a la tarde-noche, se casan Bayardo y Ángela, ¿sí? Se nos cuenta cómo fue la boda, fue inmensa. Hay un gran pasaje que eso está citado en el texto que les puse la semana pasada, en el que se cuenta toda la cantidad de alcohol que se consumió esa noche y de cosas que se comieron, y era una exageración terrible. Eso, ¿sí? Es un ejemplo de lo que les puse en el texto, que es la hipérbole del realismo mágico. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una exageración, ¿sí? Cuando lleguen a la parte, si ya llegaron, en que se cuenta todo esto, cómo fue la boda, cómo se organizó, la gente que fue y demás, van a ver que es desmesurado, ¿sí? No tiene así de lo realista, no puede haber sido tan grande en realidad esa boda, ¿sí? Es simplemente una exageración y eso es otro rasgo del realismo mágico, ¿sí?
las cosas son tan exageradas, ¿sí? Que nos cuesta creer que sean así. ¿Vieron cuando un amigo viene y te cuenta algo que es demasiado tirado de los pelos y me dice, ¿esto pasó o no? Podría haber pasado, está contado de forma realista, pero nos deja la duda. Eso es la hipérbole en el realismo mágico. Entonces, el sábado fue la boda, ¿sí? El domingo, a la mañana temprano, se quedaron toda la noche festejando, ¿sí? Los amigos y la gente que fue a la boda. El domingo, a la mañana temprano, Santiago Nazar vuelve a su casa para vestirse, acomodarse un poco porque había estado bebiendo y paseando por el pueblo, ¿no? Se toma una aspirina, ahí es que habla con la mamá, ¿sí? Se tira un ratito a descansar y muy temprano, tipo 6 de la mañana, 5, no me acuerdo en este momento la hora exacta, pero así a la madrugada tempranito, se levanta, se arregla y va a recibir al obispo y a hacer todos los preparativos para recibir al obispo, porque no es que lo reciben así nomás, ¿no? Entonces ahí se nos cuenta que él que juntan gallos porque le gusta al obispo la sopa de cresta de gallo, que le juntan leñas porque el barco donde venía el obispo era vapor, y un montón de preparativos más que hace todo el pueblo, no solo Santiago, ¿no? Y el domingo a la mañana, un poco más avanzada, digamos, pónganle tipo 9, 10 de la mañana, viene el obispo. ¿Y qué pasa? El obispo se queda en el barco, saluda, acuérdense que estamos en un pueblo costero de Colombia, ¿sí? Saluda desde el barco, les hace una bendición, la señal de la cruz, y listo. Y ese fue todo el paso del obispo por el que tanto se preparó el pueblo, ¿sí? Voy a dejarlo acá porque si sigo hablando tengo que contar la parte central del libro y me preocupa que no lo hayan leído, así que traten de ponerse las pilas si alguien no lo leyó antes de la semana que viene, que ahí sí ya vamos a entrar de lleno en la parte principal y la que quiero que discutamos un poquito todos y todas, ¿sí? Bueno, insisto, cualquier duda, cualquier cosa que no se entienda, sobre todo, mail o comentario por acá, ¿sí? Para la semana que viene avancen, si no leyeron el 1, leanlo completo y con la lectura del capítulo 2, ¿sí? Bueno, un beso grande, los extraño.